Sean bienvenidos. En el día de hoy vamos a comenzar el camino para construir tu propio imperio. Así que comencemos. Mente Millonaria, capítulo 10. Patrones de conducta financiera. Hay juicios de la sociedad que nos limitan, así como bastante información que traemos en nuestro disco duro mental que puede coartarnos. Los seres humanos recibimos una herencia emocional y cultural que influye en nuestros pensamientos respecto a si podemos generar riqueza o no. En este aspecto, es muy probable que no solo estemos condicionados por herencias sociales, sino que también seamos un molde de lo que fueron nuestros padres y por eso repetimos los patrones de conducta financiera que vivimos en ellos. Así que si te dijeron que estabas destinado a la pobreza, es posible que te estanques en ella si no logras quitarte esa idea de la cabeza. Pero te tengo buenas noticias, ya que si esta información heredada nos juega en contra, podemos sanar los bloqueos y las ideas limitantes que nos impiden realizarnos como queremos. Conoce tus heridas financieras. Por lo general, no somos verdaderamente conscientes de la manera en la que ganamos, ahorramos, invertimos y gastamos nuestro dinero. Por consiguiente, debemos poner un énfasis especial en la forma en que nos relacionamos con la riqueza. Todos tenemos una relación específica con el dinero. Y así como existen heridas emocionales, también las hay financieras y que nos condicionan. A continuación, te comparto algunas. 1. La herida limitante. Las personas que presentan esta herida se relacionan con el dinero a través del miedo o bien muchas veces tienen un sentimiento de culpa al respecto. Huyen de sus responsabilidades financieras y minimizan el dinero porque lo consideran algo mundano. 2. La herida de dependencia. Suelen experimentarla quienes tuvieron muchas carencias económicas en su infancia. Por eso tienden a buscar parejas adineradas, porque esto les da un sentido de seguridad a sus vidas. Suelen estar anclados a su pareja y son muy inseguros, ya que consideran que no son capaces de obtener su propia abundancia. La herida de dependencia obliga a estas personas a pedir y a sentirse impotentes y sin salida. Pueden caer en muchos fraudes y engaños. 3. La herida masoquista. Quienes la presentan viven inconvenientes financieros con mucha frecuencia y están decididos a castigarse por ellos. Creen que se merecen esos problemas económicos porque no pueden tener aquellas cosas materiales con las que sueñan. Son personas que suelen evadir impuestos, emitir cheques sin fondo, hacer grandes apuestas y jugar por dinero. Además, no muestran estabilidad financiera ni emocional. 4. La herida del controlador. Suele ser la herida de las personas avaras, ya que no dejan fluir las entradas ni las salidas de dinero. Necesitan saber qué va a pasar y son inseguros en temas de inversión, aunque ésta sea mínima. Le temen a todo y generalmente no tienen proyectos a futuro ni tienen avances sustanciales en su vida. Son conformistas y libran grandes batallas para ser el centro de atención familiar. Habitualmente provocan problemas financieros relacionados con herencias, por no tomar decisiones oportunas en su momento. Se mantienen en su zona de confort. 5. La herida relajada. Las personas con esta herida presentan un exceso de relajación respecto al dinero. Todo lo dan para ayudar a medio mundo. Por lo general les deben, pero no tienen el carácter para cobrarlo. Son muy optimistas y pecan de flexibles. No saben decir que no. El primer paso para cambiar tus patrones de conducta financiera es identificar estas heridas. El secreto radica en la determinación que tengas para sanar las heridas que reconozcas y las conviertas en las vitaminas que fortalezcan tu progreso financiero. Todos podemos tener buenas relaciones con el dinero y cambiar conductas para crear nuevos hábitos y patrones que se sostengan en el tiempo. Esto es como las adicciones. Hasta que no reconozcas que tienes un problema, no podrás encontrar el verdadero camino. Puedes sanar, nadie está excluido. Haz dinero consciente. El dinero consciente implica conocer cómo ahorras, gastas, inviertes, multiplicas y donas. Cuando sabes a la perfección qué pasa con tu dinero, tomas mejores decisiones. Créeme que hay personas que ignoran lo que les ocurre y en qué se les va lo que tienen, como si se les quemara en las manos. En cambio, el dinero consciente traza el camino hacia la libertad financiera y hace que lo generes con felicidad. Cuando desarrollas un estado monetario con conciencia, deseas tener un mundo mejor y que los demás también aspiren a una vida de abundancia. Ser consciente del dinero te brinda libertad y te da sabiduría, ya que siempre hay que producir riqueza,
ahorrar, invertir y saber gastar con inteligencia. El dinero consciente nos ayuda a lidiar con nuestras batallas económicas y nos permite comprender las heridas financieras que arrastramos. Lo primero que recomiendo para empezar a sanar es realizar una autobiografía del dinero, o la primera memoria del dinero. No se trata de otra cosa que de sentarse a reflexionar en algún lugar tranquilo. Escribe en una libreta si tuviste malas experiencias de pequeño con el dinero, si te sentiste explotado sin obtener alguna remuneración, si querías algo en tu infancia y no lo obtuviste, si tuviste que trabajar a temprana edad porque quizás alguno de tus progenitores falleció, si fuiste rechazado y te daban muy poco dinero, etc. El segundo paso es hacer las paces y limpiar tu casa interior. Agradece lo que tienes ahora y no vivas en el pasado ni en el futuro. Muchas personas quieren más y más cosas materiales, pero eso los proyecta al futuro y terminan perdiéndose del presente. Es decir, invierten demasiada energía en lo que no tienen o bien en sus carencias pasadas. Da gracias por lo que tienes en este momento, sea material, económico o familiar. El tercer paso es ser generoso, inclusive si en este momento tienes poco. En el fondo, el mensaje que te das es que ya eres abundante y puedes ayudar y servir a los demás. Recordemos que no se puede llegar a la abundancia desde las carencias y las heridas financieras. No se puede ser exitoso si no eres generoso y compartes lo que tienes. ¿Por qué tenemos que hacer este ejercicio interior? Porque el 85% de las decisiones que tomamos cada día tienen que ver con nuestra cartera. Como es adentro, es afuera, y si estás sano internamente, albergas la semilla de la abundancia. Cuando arrastras heridas financieras, primero quieres el fruto. Pero cabe recordar que antes hay que sembrar la semilla y la tierra debe estar lista. Cancela tus deudas. Si no vives de acuerdo con tus ingresos, es decir, si ganas 10 pero gastas 20, ¿cómo pretendes tener riqueza? Si tus números están en rojo, es momento de que salgas de esta situación con conciencia. De otro modo, solucionarás una deuda y contraerás otra. No te engañes, la única forma de salir del problema es encararlo con coraje y determinación. A continuación, te brindo las pautas para hacerlo de manera consciente. 1. Elabora una lista de todas tus deudas. Incluye cada una, de la más pequeña a la más grande. 2. Intenta negociar plazos mayores y tasas menores con cada una de ellas. Si es con el banco, cerciórate de tener un convenio por escrito para saber exactamente cuándo y cómo liquidar la deuda. Negocia una reestructuración con mensualidades convenientes, pero no lo dejes a la deriva, ya que esto afectará tu crédito. También está la opción de un descuento en una sola exhibición. Si es con una persona distinta al banco, siempre busca el mejor camino para una buena negociación, pero nunca te cierres y tengas una actitud negativa. Nunca hagas falsas promesas de pago. 3. Recuerda revisar tu presupuesto para saber cuál es el monto que podrás pagar mes a mes. 4. Reduce tus gastos mientras estés saliendo de los números rojos. Ten en cuenta que no será una situación permanente. Elimina los gastos hormiga, que son aquellos que por muy pequeños que sean y que no detectes de inmediato, en el largo plazo representan una gran fuga para tus finanzas. Cigarros, cafés matutinos, comida preparada, etc. 5. Evita las soluciones mágicas. No pidas más dinero prestado. Es mejor que te incomodes y te pongas creativo o que busques más fuentes de ingreso antes de volver a pedir prestado. No te hundas más. 6. Ponte creativo. Obtén ingresos adicionales usando tus capacidades. Por ejemplo, durante algún tiempo, cuando tenía unas horas libres, desarrollaba planes de negocio para emprendedores o empresas que necesitaban obtener recursos o presentar sus proyectos a inversionistas. Es algo que me apasiona y se remunera muy bien. 7. Determina cómo será tu nueva relación con el dinero. Puedes hacer mi nueva relación con el dinero, que es una especie de ruta hacia la prosperidad en la que vas a escribir una serie de frases en una cartulina. Cuando esté lista, la puedes poner en tu oficina o habitación, para que la veas todos los días y reflexiones 5 minutos sobre su contenido. Te comparto algunas frases de ejemplo. Inciso A. Me permito vivir en abundancia. El dinero nunca me faltará, ya que proviene de una fuente ilimitada. Inciso B. Soy valorado o valorada, creativo o creativa,
reconocido o reconocida, y por tanto me siento con capacidad absoluta para crear prosperidad para mi familia. Inciso C. No quiero migajas ni miradas piadosas. Ante todo, soy una persona valiente, capaz de crear mis propios recursos apoyándome en mis talentos. 8. Usa únicamente dinero en efectivo. Asígnate un monto en efectivo para gastar al mes y respétalo. De esta manera evitarás caer en la tentación de pasar despreocupadamente tus tarjetas de crédito. Pagar en efectivo tiene un impacto psicológico, ya que sientes que gastas más dinero, por lo que te contendrás. 9. Paga a tiempo. Entre más te demores en pagar, más intereses acumularás. Puede que incluso llegues a un punto en el que tu deuda se vuelva impagable. Si pones atención a estas pautas, podrás liberarte de tus deudas y entregar esa energía a las personas o instituciones a las que les debes. Al final del día, una deuda es una energía que no es tuya. Recuerda que estamos hechos para la grandeza y necesitas estar libre de deudas para vivir con plenitud. En efecto, el dinero no compra la felicidad, pero sí el tiempo para vivir y hacer lo que amas. Además, te permite pagarles a otros por aquello en lo que no eres bueno. Una historia para contar. Recuerdo que en mi infancia tenía un poco de todo. En casa veía que el dinero fluía de una manera natural por la actividad que mi padre realizaba. Era dueño de una casa de cambio y de divisas junto a un hermano mayor. Hoy entiendo que mi padre era un gran generador de riqueza, ya que poseía los principios elementales del manejo del dinero. Reservaba una parte de sus ingresos, los registraba junto con sus egresos, invertía con sabiduría y en negocios lícitos. Era prudente, etc. Recuerdo que cuando llegaba de sus actividades, tomaba lápiz y papel para reflejar las operaciones financieras del día y hacía sus cuentas. En aquella época no existían las hojas de cálculo ni alguna tecnología que facilitara el trabajo, por lo que se esmeraba al registrar sus movimientos monetarios. Sin embargo, tenía un problema profundo. A pesar de que fluía el dinero, mi padre no era capaz de retenerlo ni multiplicarlo como se debía. Su ADN monetario era muy particular. Mi padre pensaba que el dinero echaba a perder a las personas. Incluso a veces lo escuchaba decir: ¿para qué quiero más dinero si así estoy bien y es suficiente con lo que tengo? Su relación con el dinero era limitante. Lo peor de todo es que yo estaba repitiendo el mismo patrón heredado de él. En el ramo inmobiliario, en el que se generaban buenas ganancias y comisiones por los proyectos, lograba riqueza, pero no conseguía retenerla. Simplemente botaba el dinero, igual que hizo mi padre durante su vida, debido a patrones de conducta adquiridos de manera inconsciente. Pero luego de que me dediqué a estudiar y aprender la sabiduría del dinero, pude revertir mi ADN monetario y pude generar abundancia y multiplicarla. El dinero no echa a perder a nadie como pensaba mi padre. Somos nosotros quienes cambiamos, según cómo estemos programados. El dinero tampoco discrimina a nadie, por lo que todos tenemos las mismas oportunidades de adquirirlo. Te invito a que analices cómo está tu ADN familiar relacionado con el dinero, a fin de que seas consciente de tu programación y de cómo influye en la forma en la que ganas, ahorras, inviertes y gastas. Genera abundancia. A continuación, te dejo algunas preguntas para que las contestes en tu libreta. 1. ¿Con qué tipo de herida financiera te identificas y por qué? 2. ¿Cuánto ahorras mensualmente y en qué piensas destinarlo? 3. ¿Cuál es tu principal motivación en este momento? 4. ¿Gastas por impulso o lo haces con prudencia? 5. ¿Pagas tus deudas, intentas pagarlas o simplemente no te importa y sigues adelante? ¿Quieres conocer un secreto? Las crisis pueden generar nuevos millonarios. Mantente atento y sácales provecho, ya que nos conducen a un estado de conciencia superior y despiertan en nosotros mayor atención y perfección económica. Es decir, facilitan un cambio en nuestro sistema financiero personal, porque nos obligan a reflexionar, evaluarnos y desarrollar una nueva actitud hacia nuestras finanzas. Si ya has aprendido algo hasta el momento, por favor dale like y suscríbete. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.